De la eficacia de la oración de San Alfonso María de Ligorio. No solo en estos, sino en otros muchos lugares del Antiguo y Nuevo Testamento promete Dios oír a los que se encomiendan a Él. Clama a mí y te escucharé, Jeremías 33:3. Invócame y te libraré, Salmo 49:15. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, Juan 14:14. Pediréis lo que quisiereis y se os otorgará, Juan 15:7, y otros varios textos semejantes. La oración es una, dice Teodoreto, y sin embargo, puede alcanzarnos todas las cosas, pues, como afirma San Bernardo, el Señor nos da o lo que pedimos en la oración u otra gracia para nosotros más conveniente. Por esa razón el profeta, Salmos 85:5, nos mueve a que oremos, asegurándonos que el Señor es toda misericordia para cuantos le invocan y acuden a Él. Y todavía con más eficacia nos exhorta el apóstol Santiago, diciéndonos que cuando rogamos a Dios nos concede más de lo que le pedimos, sin reprocharnos las ofensas que le hemos hecho. No parece sino que al oír nuestra oración olvida nuestras culpas. San Juan Clímaco dice que la oración hace, en cierto modo, violencia a Dios y le fuerza a que nos conceda lo que le pidamos. Fuerza, escribe Tertuliano, que es muy grata al Señor y que la desea de nosotros, pues, como dice San Agustín, mayores deseos tiene Dios de darnos bienes que nosotros de recibirlos, porque Dios, por su naturaleza, es la bondad infinita, según observa San León, y se complace siempre en comunicarnos sus bienes. Dice San María Magdalena de Pasi que Dios queda, en cierto modo, obligado con el alma que la ruega, porque ella misma ofrece así ocasión de que el Señor satisfaga su deseo de dispensarnos gracias y favores. Y David decía, Salmo 55:10, que esta bondad del Señor, al oírnos y complacernos cuando le dirigimos nuestras súplicas, le demostraba que Él era el verdadero Dios. Sin razón se quejan algunos de que no hayan propicio a Dios, advierte San Bernardo, pero con mayor motivo se lamenta el Señor de que muchos le ofenden, dejando de acudir a Él para pedirle gracias. Por eso nuestro Redentor dijo a sus discípulos, Juan 16:24, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo, o sea, no os quejéis de mí, sino sois plenamente felices. Quejaos de vosotros mismos, que no habéis pedido las gracias que os tengo preparadas. Pedid pues y quedaréis contentos. Los antiguos monjes afirmaban que no hay ejercicio más provechoso para alcanzar la salvación que la oración continua, diciendo, auxíliame Señor. Y el venerable Padre Señeri refiere de sí mismo que solía en sus meditaciones conceder largo espacio a los piadosos afectos, pero que después, persuadido de la gran eficacia de la oración, procuraba emplear en las súplicas la mayor parte del tiempo. Hagamos siempre lo mismo, porque nuestro Señor nos ama en extremo, desea mucho nuestra salvación y se muestra solícito en oír lo que le pedimos. Los príncipes del mundo a pocos dan audiencia, dice San Juan Crisóstomo, pero Dios la concede a todo el que la pide. Os adoro, eterno Dios, y os doy gracias por todos los beneficios que me habéis concedido, creándome, redimiéndome por medio de mi Señor Jesucristo, haciéndome hijo de su santa Iglesia, esperándome cuando me hallaba en pecado y perdonándome muchas veces. Ah, Dios mío, no os hubiera ofendido si en las tentaciones hubiera acudido a vos. Gracias también os doy porque me habéis enseñado que toda mi felicidad se funda en la oración, en pediros los dones que necesito. Yo os pido pues, en nombre de Jesucristo, que me deis gran dolor de mis culpas, la perseverancia en vuestra gracia, buena y piadosa muerte y la gloria eterna, y sobre todo el sumo don de vuestro amor, y la perfecta conformidad con vuestra voluntad santísima. Harto sé que no lo merezco, pero lo ofrecisteis a quien lo pidiere en nombre de Cristo, y yo, por los merecimientos de Jesucristo, lo pido y espero. Oh María, vuestras súplicas alcanzan cuanto piden.
Estas fueron unas palabras de San Alfonso María de Liborio, doctor de la Iglesia,